Buenas noches, hermanos originarios de todo el territorio del Perú. En este momento vamos a empezar a conversar sobre la política tributaria y el peritaje ambiental que es necesario en todo territorio donde se desarrolla la minería. La política tributaria en el Perú tiene el concepto siguiente: la política tributaria es una doctrina política de ideas y opiniones que sustenta el Estado para regir en los asuntos de los ingresos públicos, que consiste en las prestaciones pecuniarias ejecutadas por la administración pública, que son pagos para satisfacer necesidades administrativas y de los ciudadanos. Pero lo cual no funciona así, porque tampoco le da importancia a la administración, porque la mayor parte de los empleados del Estado son contratados, no tienen estabilidad laboral. O sea, la política tributaria no cumple su función correcta. Tampoco llega a la población en educación, en salud. Entonces la política tributaria está mal orientada. Nosotros en la política tributaria tenemos el impuesto a la renta, el impuesto al IGB, el impuesto selectivo al consumo y otra carga tributaria que poco se hablan, que es el famoso arancel. El impuesto a la renta, creemos que la empresa debe pagar cada fin de ejercicio económico un porcentaje por la utilidad que tiene. Aparentemente y teóricamente es así. Las empresas peruanas nacionales pagan, digamos, correctamente, pero las empresas mineras, las empresas transnacionales no pagan absolutamente nada. ¿Por qué razón? Simplemente porque ellos declaran de que la actividad minera, la actividad empresarial, ellos desarrollan de acuerdo a lo que dirige su matriz, que está en el extranjero. Y entonces la matriz paga su IGB en su país. Y acá en el Perú lo único dice que ya pagaron el impuesto, y acá en el Perú no pagan nada. O sea que el hecho de que nos digan de que las empresas del impuesto a la renta pagan 30%, eso es ficticio, es solo una fantasía, una imaginación para poder al universitario engañar, al pueblo engañar de que ellos están contribuyendo al presupuesto nacional, pero realmente no pagan nada. En vez de ser 10%, podría ser ese impuesto 9%. De esa manera sí podrían pagar, porque en el extranjero ellos pagan 10% y en el Perú 30%. Entonces, para no pagar 30%, ellos pagan el 10% en su país. Si el país tuviera buenos asesores en la política tributaria, deberían bajar ese impuesto al 9%. En lo que concierne al impuesto al IGB, es otro problema tributario que tenemos. Nosotros afectamos el 18% a las ventas. Quiere decir que si yo produzco, que si yo doy un servicio, tengo que aplicar el 18%. Mientras en el extranjero, digamos Estados Unidos tiene 6%, otros países tienen 3%. Entonces ese 18% que nosotros contribuimos está determinando al costo de producción, sea comercial, industrial o de servicios. Y entonces, si nosotros tenemos una industria de zapatos, nunca vamos a poder competir ni con Japón, ni con China, ni con Estados Unidos, porque nuestro impuesto es altísimo, en cambio de ellos es bajísimo. ¿Ve? Y entonces el IGB, nosotros debemos proponer, o los buenos asesores en política tributaria deben bajar el impuesto a la renta al 5% sin crédito fiscal. De esa manera podría retenerse los impuestos. ¿Por qué digo sin crédito fiscal? Porque cuando hay el crédito fiscal,
las empresas extranjeras transnacionales hacen supuestamente ventas para no pagar correctamente el impuesto. O a cada fin de año, cuando ellos cierran el ejercicio económico, solicitan la devolución de esos impuestos porque su producción lo han llevado fuera del territorio, piden la devolución de ese impuesto. En este caso, en el año 2017, el Perú ha recaudado, o el Estado ha recaudado, 4.000 millones de soles solamente a la minería. Y el siguiente año le ha devuelto 6.000 millones. O sea, hemos perdido. Si cerramos la mina, el Perú más bien gana, no pierde. Porque la minería se está llevando todos nuestros fondos. En lo que concierne al impuesto selectivo al consumo, el impuesto selectivo al consumo nació con la idea de aplicar a bienes suntuosos, a bienes de posiciones de lujo, llámase carros lujosos, joyas, etc. Pero no cumple su función. Ese impuesto más bien han aplicado a los combustibles, que han encarecido el transporte. Ese impuesto debe derogarse, porque no cumple su función y más bien está encareciendo el costo de producción. Por otro lado tenemos el impuesto o otro tributo, el arancel. El arancel es un tributo que nosotros, el Estado cobra cuando ingresa algún producto del extranjero, producto de importación. Y nosotros pagamos si nosotros enviamos algún producto al extranjero. En el caso del Perú tienen 4 niveles de aplicar el impuesto a los aranceles. 0, 7% y 11%. La leche que tomamos es la leche en polvo que nos mandan del extranjero. La mantequilla que coman, que no es mantequilla, es una margarina, también mandan del extranjero. Esos dos productos y otros productos alimenticios tienen arancel 0. O sea, llegan a un precio bajo. Dice para la buena alimentación. Pero la leche en polvo y la margarina no son alimentos, son productos de que dejan de ser alimento por ser una producción artificial. Más bien, la importación de la leche en polvo ha hecho que la ganadería en el Perú no pueda prosperar. La margarina, de igual modo, hace que no haya producción de mantequilla. Estamos comiendo una mantequilla, una supuesta mantequilla que es la margarina, que más bien es dañino. Científicamente está probado y comprobado de que produce el cáncer al colon. Porque es un producto que le falta una molécula para hacer un plástico. Y eso se retiene en el cuerpo humano durante 5 años. Y ahí vemos la respuesta a tantos enfermos que tenemos. Si nosotros elevásemos ese arancel a un promedio, digamos, del 12%, como lo hace Alemania, como lo hace Japón, la agricultura crecería grandemente en el Perú, la ganadería crecería grandemente. Lo que el grupo de corruptos que tenemos en el Perú, que viven de la importación de esos productos, ellos no quieren que se suba ese arancel. Este arancel del Perú se ha empezado a subir desde la época del gobierno de Velasco Alvarado, ha ido subiendo progresivamente. En la época de Odría, en el gobierno de Odría, el arancel era más alto, por eso había bastante producción agraria, había producción ganadera, incluso el IGB en la época de Odría era 5%, y entonces sin crédito fiscal. Es por eso que ese gobierno ha tenido tanto dinero, una abundancia de ingreso tributario que ha hecho grandes obras. Y entonces bajar el costo tributario es uno de los puntos muy importantes que debemos tener para poder orientarnos hacia el futuro, a una producción nacional.
Si nosotros podemos encontrar una razón, es de que tenemos en el Perú una importación de 506 millones de soles de arroz, la importación de 615 millones de leche en polvo, 258 millones de carne, 300 millones de margarina, 1.600 millones de trigo transgénico para pan, 3.000 millones de soya. De la soya transgénica es la mayor parte de aceite que consumimos, y todo transgénico produce el problema del cáncer. Nosotros tenemos que ver también de que el campesino, el agricultor está olvidado, porque si nosotros observamos en el extranjero, llámase por ejemplo la China tiene un banco exclusivamente para el sector agrario, que tiene un activo más de 10 trillones de euros. Es fabuloso ese banco, cómo se preocupa por la agricultura en su país. Este banco de China tiene 300 millones de campesinos como clientes. El Perú no tiene banco agrario para el agricultor, y si tiene un impuesto alto. Esto es otro problema de la banca, de que este actual gobierno intenta mejorar, pero le falta un buen asesoramiento, porque ellos quieren traer más bancos del extranjero. Pero ¿qué significa más bancos del extranjero? Más banco del extranjero no va a cambiar la suerte de la vida bancaria para los prestatarios. ¿Por qué? Porque el problema de la banca está entre los activos del pasivo, está entre los intereses del activo y los intereses del pasivo. ¿Qué significa en forma práctica? Si nosotros nos prestamos 10.000 soles de un determinado banco, digamos de Azteca, estaríamos pagando 17.231 soles. Pero si nosotros ponemos en ahorro los 10.000 soles, nos están pagando 390 soles. ¿Qué quiere decir esto? De que la brecha entre esos dos intereses de préstamo y de ahorro es muy grande. Lo único que tiene que hacer el Perú a través del Banco Central de Reserva es de que esa brecha debe acortarse. Digamos de que el impuesto a los ahorros, el interés a los ahorros debe ser 7% y el interés de los préstamos 10%. De esa manera los préstamos van a ser beneficiosos para la industria. ¿Ve? También otro caso es de que las bancas en tarjeta, en los cajeros, si en los cajeros tú te sobregiras, en el Perú te cobran el 89%, mientras en Chile y Costa Rica los intereses es 0. Entonces acá el Estado debe preocuparse en mejorar o regularizar todo lo que es la política tributaria en la banca, en los intereses. De esa manera podríamos orientarnos para poder mejorar nuestra situación económica. Por otro lado, la minería, pese que no aporta nada, más bien se lleva más dinero con la devolución, está malogrando el ecosistema. Es muy raro a que los que están en favor de la minería dicen de que es una inversión, nos trae futuro, nos trae bienestar. Pero si nosotros visitamos las zonas mineras, Cerro de Pasco, Morcocha, Huancavelica, en todo asiento minero, vamos a ver de que en esas zonas mineras reina mayor ignorancia, mayor pobreza, mayor degeneración social.
Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea que en la forma práctica no existe esa, esa situación positiva económica que nos debe brindar la minería. A lo contrario, está destrozando nuestro ecosistema. Es simple poder darse cuenta, porque si nosotros observamos cuando viajamos a la sierra, observamos todo esa zona que se sube a Tiquio. Interiormente tenemos capas freáticas, interiormente está recorriendo el agua de la lluvia de los lagos, y cuando entra la minería rompe todas las capas freáticas y entonces deja de existir tierras cultivables. Y entonces eso es lo que el Estado debe preocuparse. Un país que no se preocupe en el agro es un país pobre y atrasado. Señores, yo les dejo en su mano a todos los originarios, pensemos en la política tributaria, porque el campesino no necesita dinero, el campesino no necesita tecnología, tiene de sobra, tiene mucha capacidad. Lo que necesita es una buena política tributaria, que el tributo sea a menor costo de lo que tenemos. Eso es todo, hermanos originarios de todo el Perú. Buenas noches.